Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues hoy tengo el placer de presentar a María José Cano, catedrática del área de estudios de hebreo y arameo de la Universidad de Granada. Bienvenida, María José, ¿cómo estás? Gracias, pues estoy bien y agradezco mucho que me hayáis invitado, que la Federación me haya invitado a impartir esta conferencia, porque así también me dais la oportunidad de ver a muchos amigos que en estos tiempos Pues difíciles, gracias a ti, gracias a ti. gracias a ti. Pues catedrática del área de estudios hebreo y arameo de la Universidad de Granada e investigadora del Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, del que ha sido directora. Actualmente es directora de la Cátedra Melilla Sefarad, Universidad de Granada, sobre el patrimonio material e inmaterial de los judíos de Melilla. Ha desarrollado su actividad docente e investigadora en los campos de la literatura judío-española, de la cultura sefardí y de la cultura de la paz, interculturalidad, identidades minoritarias y judaísmo y paz. En las últimas décadas ha prestado especial atención al estudio de las relaciones y contactos entre las culturas judía, cristiana y musulmana a través de sus textos y del mundo sefardí. Como editora, se ha de resaltar su labor en la publicación de áreas en hebreo, judío-español y judío-árabe, así como en las traducciones, sobre todo en la colección Textos y Culturas Judías de la editorial Universidad de Granada. Eh, ha editado autores medievales como son Ibn Gabirol, Maimónides, Ibn Gaillard, entre otros, y autores actuales, José Martínez Delgado, Abraham David, José Ramón Magdalena, Doga Phillips Subasi, Tania García Arévalo y Nela Kovacevic. Bueno, pues, María José, ¿desde cuándo hay presencia de judíos en la península ibérica? Bueno, antes de comenzar a responder a tu pregunta, quiero decir que yo ya no soy directora de la cátedra Ah, bueno, Sefarad, que perdón. bueno, pero es cuestión de días. Desde hace unos Ah, días ahora vale. es el profesor Miguel Ángel Espinosa. También entre los autores, que se me olvidó decírtelo, está Moisés Orfali, catedrático de Barilam. Me preguntabas que desde cuándo hay presencia de los judíos en la península ibérica. Bueno, realmente es un tema muy interesante porque eh, yo creo, es mi opinión personal, yo trabajando en libros de viaje, empecé trabajando en libros de viajes judíos, trabajando con San Pablo, porque me parecía que era muy notorio sus viajes, como como visitaba las comunidades. Y es cierto que en la época romana había, sin duda ninguna, había comunidades judías aquí. Y también, por supuesto, pues está acreditado por los concilios de la época más tardía, ya en el siglo III, así, el siglo IV, el concilio de Elvira o las cartas de Gregorio. Es cierto que en el siglo, finales del XIV, XV, de esto sabe más el profesor Orfali, pues va a haber una serie de crónicas, lo que yo llamo siempre crónicas de expulsión, que tratan de justificar de alguna manera la presencia judía en la península, a veces recurriendo a mitos que estaban muy extendidos, no se lo inventan, sino que estaban extendidos, como es la llegada de los judíos en la época del destierro a Babilonia, como un medio para quitar la responsabilidad del deicidio sobre Jesús, de los judíos hispanos, de los que estaban en la península hispánica. Entonces, es muy interesante porque se van a recoger una serie de mitos y leyendas, luego si quiere alguno de los colegas intervenir, sean especialistas en esa época. Pero lo que es indudable es que había en la época musulmana, cuando llegan los árabes a la península ibérica, empiezan a aparecer, bueno, primero hay testimonios en las crónicas, pues, por ejemplo, en la crónica de la conquista, esas crónicas de cómo los Bab Mamúa y todas esas, cómo los árabes dejan en muchos lugares a los judíos como guardianes de esas plazas, ¿no? Porque
evidentemente los judíos de la península no estaban muy contentos con los visigodos, por lo tanto eso no, ya no es ni que venga por, por, por a través de crónicas judías que pueden decir, es que ellos querían decir que nosotros estamos aquí antes y reforzar su derecho a estar en la península ibérica, que lo tenía, sino que son crónicas que no, que lo dicen porque realmente los van a dejar allí. Y luego hay una serie también que a mí me gusta mucho, de cómo, perdón, en estas crónicas aparecen elementos mitológicos muy ligados al judaísmo, como es la mesa de Salomón, que decían que si estaba en Toledo, y todo esto procede de la literatura, bueno, historiográfica, podemos decir, de la literatura historiográfica árabe. Por lo tanto, yo pienso, luego ha habido algunos hallazgos como monedas que Ayaso creo que hizo algún artículo, que se encontraron en la playa de Cádiz, monedas de la época romana, monedas de la zona de Palestina en la época romana, de la revuelta de Bar Kokhba y de toda esa época. Bueno, no es que haya muchas que se han encontrado dos o tres, en fin, pues pueden ser que fueran judíos que venían huyendo de toda esa situación que había allí, o sencillamente pues que la habían cogido algunos soldados romanos y llegan y se le caen en la playa. Entonces, pero bueno, el hecho es que yo creo que sí, que ya desde la época romana están aquí. Luego, en estos momentos, son momentos difíciles, yo sé que esta conferencia no es para hacer propaganda, pero son momentos difíciles. Creo que está más que demostrado Habla un poquito más fuerte, te digo perdona que te que interrumpa. en estos momentos, Intenta hablar un poquito más fuerte. en estos José, momentos gracias. es importante eh, reafirmar la presencia judía en la península desde la antigüedad y cómo hay una continuidad, porque incluso después de la expulsión eh, hay un colectivo importante que se queda, que son los conversos y personas que no son conversas, pero que de alguna manera van a tener presencia en la corte. Luego, la presencia judía en la península es una continuidad hasta hoy en día. Yo creo que eso es importante, o sea, que no es un elemento, siempre han sido minoría, es cierto, pero es un elemento constante e importante resaltar que siempre ha habido judíos en Sefarad. Y el periodo floreciente, ¿por qué, dónde y cuándo? Mm. El periodo floreciente, aquí hay opiniones. Yo soy muy partidaria de ajustarlo, sobre todo en la época andalusí. Empieza con Inshaprut, cuando Inshaprut, eh, eh, uno de los consejeros o secretarios del Gran Califato de Ramán III, y él se convierte en el mecenas de la literatura en Al-Ándalus. En Córdoba. Córdoba está es una efervescencia no solo en el ámbito judío, sino también en el ámbito musulmán. Quiere decir que hay como una disputa entre el núcleo cultural, que en esos momentos es importante, sea en Al-Ándalus y no sea en la zona de Oriente, tanto en el mundo musulmán, y eso de alguna manera se reproduce también en el mundo judío. Y ahí es cuando se empieza a estudiar la gramática como instrumento para mejor interpretación de la Torá, y también como pasaba en el mundo musulmán, que hay fomento de los estudios lingüísticos, gramaticales para la mejor interpretación del Corán. En este sentido, realmente los judíos, no solo de Al-Ándalus, también en la zona de lo que conocemos como Babilonia, que sería la zona de Irán, Irak, lo van a hacer, y en el norte de África, pero realmente en Al-Ándalus llega un momento en que eh, se van a crear obras absolutamente eh, magníficas, además en todos los campos. Y hay una serie de innovaciones, para mí es muy importante, porque por primera vez el mundo judío sale completamente del ámbito solo sinagogal que hasta ahora estaba, porque por ejemplo el piyut palestinense forma parte de lo que es el mundo sinagogal, pero cuando llega al Andaluz, coge
esa parte de la poesía, de la narrativa, incluso de las crónicas, eso ya es más tardío, que va a tomar del mundo musulmán, de la cultura, bueno, más que musulmán, árabe, vamos a decir, árabe, y la va a incorporar. Y entonces va a incorporar todo un universo de literatura secular. Y la estructura, la forma incluso de esa obra secular, estoy pensando en la poesía, la introduce de nuevo en el mundo sinagogal. Es un proceso interesantísimo y además muy, muy, muy maravilloso. El principio del fin, la Inquisición, la expulsión y el mundo sefardí. Bien, realmente eh, yo hablo de Al-Ándalus primero porque es el periodo que yo he trabajado más y claro, lo conozco más, pero lo cierto es que Al-Ándalus va a llegar hasta la zona norte de la península ibérica, por supuesto Portugal, y según van avanzando los reinos cristianos hacia el sur, la cultura no desaparece, la cultura judía no desaparece, y encontramos núcleos importantes, muy interesantes, en la zona de Castilla, Toledo, Guadalajara, y ahí se va a producir una literatura diferente a la que se había producido en las zonas de Al-Ándalus, siendo Al-Ándalus musulmana, que va a ser toda la mística, que eso es un fenómeno que luego veremos cómo se extiende, la mística judía se extiende, influye en la mística cristiana, pero además se extiende en el mundo judío, se extiende por todos los sitios, o sea, no solo aquí en Sefarat, sino que, y ya no digo judeo andalusí, sino digo Sefarat, y se extiende en el mundo sefardí, fuera de Sefarat, y desde ahí vierte al mundo askenazí. Entonces, podemos decir que esta es la cuna del... No es exactamente la cuna. Vamos, estoy simplificando mucho porque encontramos textos místicos un poco anteriores, pues como el Sefer Yetzirah o incluso poemas. Pero bueno, quiero decir que la cuna, podemos decir, de todos los nacimientos, yo creo que el más importante casi es el de Moshe de León con el Zohar, y desde ahí se va a irradiar. Pero bueno, es un poco exageración, pero no tanto. Y luego encontramos pues también cómo está toda la mística en la escuela de Gerona, también una área importantísima. Y pero ya vemos cómo de pronto en un siglo antes de la expulsión empieza a haber una serie de persecuciones que de alguna manera van a acabar con este panorama floreciente y riquísimo donde había obras de filosofía, obras de historia. Entonces, realmente empieza el problema converso creo yo, bueno, aquí hay profesores que son especialistas, pueden, luego en el coloquio pueden corregirme esta simplificación. eh, Empieza en 1392, no en 1492, porque realmente ahí se va a producir, aparte de de algunos conversos que se lo hacen voluntariamente, por intereses que no personales, pero realmente las persecuciones, los asaltos a las juderías de 1392 va a ser un hecho terrible. Para mí casi, no tanto como la expulsión, pero sí muy terrible porque realmente va a crear un problema muy difícil y que ya no va a perdurar hasta el final de la Inquisición. Por ejemplo, perdón, yo siempre decía a mi alumno, imaginaros que un señor ha ido a trabajar a su viña, asaltan la judería y convierten a la fuerza a su mujer y a su hijo, si no los matan. Y entonces este señor ya no puede hablar con ellos, porque él es judío y la mujer y los hijos son cristianos. Entonces va a crear una serie de desestructuraciones de familia, que por ejemplo en Mallorca se ve mucho cuando se marchan de mercaderes que estaban, por ejemplo, en el norte de África y todo eso. Entonces ahí el problema converso va a ser durísimo porque eh, hay muchas conversiones no deseadas. Si tú te conviertes porque quieres, pues es tu problema. Quiero decir que puede que no te hables con tu familia, pero tú has decidido voluntariamente pasarte a otra religión. En cambio, estas conversiones, además, lo que van a hacer va a ser influir incluso
en la mala situación que van a sufrir los que se convirtieron, eh, fueron conversiones sinceras. Y entonces se genera el problema converso. Esto yo creo que puede que influyera incluso en las expulsiones, perdón, en la expulsión del 92, porque cuando los reyes católicos deciden unificar el país, unificarlo en esa época puede significar también la unificación religiosa, crear una unidad, aunque en las capitulaciones se dice que se va a respetar a los musulmanes, que se va a respetar a los judíos, etcétera. Los musulmanes tardaron un poco más, pero los judíos pues fueron meses lo que tardaron en decirlo. Donde digo, y perdona la expresión coloquial, digo Diego. Pasaron meses y donde habían dicho que iban a proteger a los judíos por deseo de Boabdil, del último rey musulmán, pues no los protegieron, sino que lo expulsaron. Y entonces eso va a ser realmente el principio del fin empieza para mí en el 1392, pero luego realmente nunca acaba. Va a ser un periodo muy oscuro, va a ser un periodo de tinieblas, donde vemos cómo los conversos, algunos a lo mejor han pasado generaciones y sufren un proceso inquisitorial y entonces vuelven a recordar su pasado judío y muchos retornan a la ley de Moisés a causa de las persecuciones de la Inquisición. Y yo creo que algunos, si uno coge procesos inquisitoriales, yo recuerdo unos procesos inquisitoriales aquí en Granada sobre mujeres que ellas decían que eran cristianas y que eran creyentes y que, pero bueno, tenían algunas costumbres, como por ejemplo lavarse después de la menstruación, lo que quiere decir que las cristianas viejas no se debían de lavar mucho, pero entonces eso era y dice vamos, y es un proceso inquisitorial, quiero decir que no es una interpretación que yo hago o que ha hecho la editora, sino que es el proceso, es lo que recogen los inquisidores en la acta y dice la señora, es que yo lo voy a hacer a mi madre, lo hacía, pero yo soy buena cristiana. Bueno, pues la condenan a ella y a su hija de 12 y 14 años. Entonces, luego vuelve a haber un proceso unos años después y ya ella dice, pues sí, ya soy judía, yo sigo la ley de Moisés. Porque en realidad piensa, ¿de qué me ha valido todo eso? No me vale de nada, ¿no? Entonces, realmente, eh, eu- nunca llegó los judíos, los cristianos nuevos nunca llegaron a ser admitidos, nunca, jamás. Y eso es el antijudaísmo que hay larvado en España, el hecho de que nunca y cuando surge alguna cosa, aparece. Exacto. Aparece Mm. y no se puede decir, Sí, sí, y sí. de alguien, Siempre hay una excusa, sí, sí, es verdad. era no, 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 yo no soy antijudío, pero tu hijo me ha tirado una piedra en el jardín y le he dicho perro judío, pues porque se dice. Claro, Y el fíjate. lenguaje, quiero decir que como filóloga creo que el lenguaje tiene una importancia primordial porque de alguna manera va a reflejar todo eso. Entonces, lo vemos, por ejemplo, como eh, hay procesos muy complejos, como cuando empiezan a irse muchos intelectuales que aquí no podían estar, pues no porque fueran judíos, sino porque no se admitía el pensamiento más o menos libre en esta España de Dios, pues deciden emigrar. Y entonces emigran a un sitio donde se les permite, como es los Países Bajos, Holanda. Y allí se va a formar una comunidad judía sefardí muy importante. Pero huyen por dos cuestiones. Una, porque como pensadores no se les permite pensar. Y otra, porque siempre están bajo la espada de Damocles de que la Inquisición los puede condenar, que la Inquisición de que no les van a conceder un título, de que no le van a permitir ser funcionario. Entonces, tal vez algunos de los que estamos aquí, no todos, pero algunos no podría ser profesor ahora, porque si estuviera la Inquisición, porque tendría alguna mancha. Entonces, eso le hace que emigren. Por eso es tan diferente, y si hablamos del mundo sefardí, cómo se van a crear diferentes áreas con unas características muy, muy, muy particulares.
Yo, en mi opinión, creo, yo no soy una gran especialista en mundo sefardí, que está Puri, eh, que es una gran especialista, pero yo creo que hay como tres grandes bloques. Uno es el mundo sefardí, que se crea en el norte de África, que además casi todos proceden de Alán, del reino de Granada, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque se van allí porque tienen la misma lengua, hablan árabe, dialectal, el viaje es corto y hay comunidades con las que siempre habían tenido relación, como era la comunidad de Fez y las comunidades de toda la zona norte del Magreb, lo que hoy es Marruecos. Ahí se forma un mundo que realmente acaba imponiéndose la cultura de los eh, de los emigrantes, de los que llegan emigrados, de los que proceden de Sefarad, pero de los Toshabin, pero por un lado la cultura se impone, como las takanot y todo eso, pero por otro lado, por ejemplo, el castellano se pierde, se queda solo una, una, una jerga, Jaquetía, la una jerga, una jaquetía, jaquetía. pero que no llega a producir obra literaria ni nada de eso. Claro. Eh, si uno habla con personas de la zona de Ceuta o de la zona que proceden o de Melilla, que proceden del norte de África, de Tetuán o Yo, de yo soy de Tetuán, yo soy de Anasi, ¿tú eres Tetuán. de Tetuán? Pues Sí, ellos recuerdan cómo hablaban entre los niños, y no solo entre los niños judíos, sino con las abuelas, pero con los niños árabes también, con los... también, también. No había tanta, no había Pero hablaban tanto jaquetía, problema, no había tanto problema. y hablaban jaquetía. Y ahora se está Exacto. recuperando algo, pero bueno, yo he oído hablar, pero ya personas mayores que se va perdiendo. Luego está el gran bloque que es los sefardíes que emigran, bueno, a Italia es una cuestión aparte, pero es que emigran a la zona del Imperio Otomano, que son bien recibidos, que viven en condiciones buenas porque viven con la ley de la DISMA, que realmente los va a respetar. El sistema, yo pienso que el sistema otomano fue respetuoso con todas las religiones. Bueno, de vez en cuando se cortan cabezas uno y otro, pero bueno, esa es la época y el ambiente. Quiero decir que no, pero viven bien, van a vivir bien, y eso se marchan, y eso sí van a tener una gran producción. Eso es lo que realmente casi todos, ¿verdad, Puri? Conocemos como la gran cultura sefardí. Luego hay un núcleo importante también en Italia, pero la cultura italiana hay lo que se llama italo-sefardí, pero que realmente la cultura italiana era muy potente y de alguna manera va a diluir a los sefardíes que llegan. Luego vienen algunos de la zona de Oriente, comerciantes, como comunidades que se forman en Venecia, que son importantes también, y hay una literatura, la Biblia de Ferrara, por ejemplo, que es de las primeras obras que se hace. Y luego otro mundo para mí interesantísimo, que es el mundo que se forma en los Países Bajos. Porque además es casi de película, es para escribir una novela, bueno, hay novelas, pero es como una película porque se van cuando empiezan a llegar allí huyendo de la Inquisición, huyendo también de la falta de libertad. No es pueblo llano como puede ser el caso de los judíos, de los sefardíes que se van al norte de África, al Magreb, o incluso muchos de los que se van a, al Imperio Otomano, que era el pueblo llano, hay algunos intelectuales, pero el caso de los sefardíes que se van muchos desde Portugal, por eso se le conoció como la nación portuguesa, pero que muchos eran de aquí, de territorio, lo que hoy es España, pues, em, muy bien, pues estos conversos llegan allí huyendo de la Inquisición y huyendo también de la falta de libertad, pues para eh, exponer su teoría, pensamiento que aquí no había. Entonces realmente es una clase intelectual alta y económicamente pudiente. Eso lo diferencia completamente. Luego, lo que digo para mí en novela es que, bueno, llegan allí, empiezan a practicar el judaísmo oculta, y la autoridad de Ámsterdam
piensan que son espías del gobierno español, cuando se descubre que dicen, no, no, nosotros no somos una columna del Reino de España, que acababa de irse hacía poco, de dejar la posesión de esos territorios, y entonces dicen, no, no, nosotros somos judíos, y entonces se les permite abiertamente ejercer el judaísmo. Eh, Estos judíos, por ejemplo, van a tener también problemas porque realmente las comunidades de los Países Bajos van a ser muy estrictas, van a guardar mucho, eh, podemos decir, la forma. Mm. No quieren problemas con las autoridades. Y entonces tampoco quieren que se desmadren pensando demasiado. El caso, por ejemplo, de Spinoza, que va a tener problemas dentro de la comunidad, va a recibir un jerem porque no se adapta a las normas estrictas. Porque claro, también hay que entender a los parnasín de las comunidades de Ámsterdam, por ejemplo. Y es que ellos tienen que estar bajo la autoridad de unos cristianos que no son tampoco normales del todo, estos protestantes, bueno, peor los católicos, pero bueno, pero protestantes que están luchando constantemente también contra estos movimientos religiosos de esa época, y entonces tienen que ser muy estrictos, no quieren que se desmadren, por hablarlo de una forma muy coloquial, y ahí se va a producir una literatura muy interesante porque aparte de los grandes filósofos, el caso de Spinoza no hay duda ninguna, pero hay otros grandes pensadores y luego otra literatura para mí muy interesante y que yo creo que se ha trabajado poco, mm, es por ejemplo todos los sermones. Los sermones son muy interesantes porque los sermones de alguna manera, que los recogen por escrito, van a mostrar las realidades, las realidades del día a día. O sea, sobre qué van a hacer los sermones los rabinos, sobre los problemas que acontecen a la comunidad. Entonces, es un poco diferente a lo que habíamos visto en el mundo mm, judío, eh, de musulmán o árabe. Y es como allí el sistema de Shelot y Teshuvot era tan frecuente y encontramos, bueno, eso yo no soy especialista, pero si no fuera yo ya tan mayor, trabajaría sobre eso. Que por qué aquí no se produce tanto el sistema de Shelot Teshuvot. En cambio, hay una literatura, hay, por supuesto que hay, pero hay una literatura muy, muy interesante de sermones pero encontramos, por ejemplo, también, claro, ya no es que van a escribir en judeo-español, van a escribir en portugués del siglo XVI y XVII y en castellano del siglo XVI y XVII, porque es su lengua. Pero es curioso porque estos judíos, estos judíos nuevos, lo mismo que hay cristianos nuevos, estos son judíos nuevos, llevan varias generaciones sin ser judío, sin practicar el judaísmo. Como mucho, pues a lo mejor, si alguno, que yo creo que la práctica mayoría no lo hacía, eh, guarden el día grande de Yom Kippur o cosas así. Pero tienen que reeducarse y entonces buscan a rabinos sefardíes de la zona de muchos de Marruecos porque tenían relaciones los califas estos o califas, perdón, sultanes marroquíes tenían mucha relación pues tanto con Gibraltar o con los Países Bajos y además el embajador fue un judío, el embajador en los Países Bajos fue un judío, entonces eh, van a buscar fundamentalmente rabinos, no van a buscar rabinos en Askenaz, que lo tienen mucho más cerca, sino que lo van a buscar en el mundo sefardí para reeducarse, para formarse en el judaísmo. Y esto realmente también es muy interesante porque vemos cómo se tienen que reeducar, cómo cómo algunos ponen en duda el haberse ido porque dicen, bueno, si no hemos ido para tener libertad y ahora aquí tampoco tenemos libertad de expresión, vamos. En fin, es un mundo muy, muy interesante el de los conversos.
Y así siguen. Luego hay otros conversos, por ejemplo, los, los pobres conversos, yo digo los más pobres, pues se van muchos, emigran desde Portugal a Tierra Santa y esos suelen ser gente de muy baja condición económica, incluso cultural, que se van allí huyendo y nos encontramos, por ejemplo, en los libros de viaje, casos absolutamente dolorosísimos. Hay un libro de un fraile portugués que yo creo que era converso, evidentemente, porque dice, me encontré con un amigo del colegio en la comunidad de Cefat, o sea, que habían estado en el colegio de pequeñitos. Este se hizo fraile y el otro se emigró. Y él cuenta cómo le narran algunas anécdotas de gente que se va allí huyendo porque no entiende nada y han matado, han quemado a su padre, han quemado a su madre y entonces se van. Entonces ese otro núcleo que aparece en la zona de Meso Oriente, lo que sería el Líbano, Siria y Eretz Israel, Tierra Santa, y allí también se forma un núcleo importante que siempre había habido judíos en Tierra Santa, quiero decir que siempre había habido esa población, pero que ahora se refuerza con estos, con estos conversos que llegan desde Portugal fundamentalmente, más que desde España. Y María Y José, ya está. te digo, hablamos ya de la última pregunta y pasamos al Sí, coloquio con los compañeros. Y lo que tengo es, a ver, la españolidad de los judíos actuales. es un derecho, un hecho y un derecho. Sí, yo había dicho lo de que es un hecho y un derecho. Yo creo que cuando se permitió, antes de que se permitiera oficialmente la vuelta de los judíos a España, y ya no es Sefarat, es España, es Sefarat solo para los israelíes, realmente entran con todos los derechos. Muchos vienen, algunos vienen que eran de origen sefardí, otros incluso eran de origen askenazí. El hecho, y es lo que digo ahora mismo, el hecho es que ahora hay una comunidad que es judía, que es la que los dirigentes son los que me han invitado a esta conferencia, que yo creo que son españoles, procedan de donde procedan, porque Efectivamente. a lo mejor yo procedo mi familia procede de Luxemburgo, pero yo soy española porque he nacido aquí, o de Alemania, y mis hijos son españoles porque han nacido aquí y porque tienen. Y entonces, yo creo que es un hecho que hay unos españoles que son judíos, pero que pueden profesar la religión que quieran, porque en este país la Constitución dice que podemos profesar la religión que queramos o ninguna, si no queremos. Entonces, creo que lo que tenemos que concienciar a la sociedad española, que parece que no acabamos de concienciarnos, es que el ser judío es como si yo soy budista o soy agnóstica. Y luego hay otra cosa, que puedo apoyar al Maccabi o puedo apoyar a Sisipa el otro día. ¿Qué griego? Pues si a mí me gusta Sisipa, pues ¿por qué no voy a poder? O sea, yo puedo, quiero decir que es que eh, estamos coartando la libertad de unos españoles en sus derechos. Y por eso yo, cuando me dijiste lo de las preguntas, dije, quiero decir eso, porque creo que eso es el principio y el fin que cierra esta conferencia, y con esto acabo, y es que llevan aquí los judíos desde hace muchísimos años, han sido, enriquecido la cultura hispana, eh, unas veces, incluso en lengua castellana, han sido transmisores como traductores, etcétera, etcétera, de la narrativa, la cuentística, etcétera. Ah, y ahora hay una serie de españoles, no sé si mucho menos, es una minoría, claro está, pero también es una minoría los budistas, quiero decir que, y que tienen todos los derechos. Y por tanto, podemos y debemos respetarlo en todos sus derechos. Y creo que eso es lo que la gente, y lo digo sin pudor, la gente de bien tenemos que reivindicar, que se respete plenamente a los judíos en su religión o no religión, en sus creencias, en sus costumbres, porque son españoles y la Constitución le da esos derechos. Y ya está. Sí, sí, tiene razón. Lo Es que lo digo que como estamos viendo. profesora del Mm, Instituto de Paz y Conflicto. Quiero decir que exacto. Y lo que estamos viviendo ahora es una situación. Y es lo que tú dices, ¿no? Que realmente somos españoles. O sea, independientemente de la religión que tengamos, somos españoles, que no tenemos nada que ver con lo que está pasando en Oriente Medio.
pero desgraciadamente siempre ocurre igual. Es decir, cada vez que pasa algo allí, pues nosotros pagamos el pato, vemos todas esas manifestaciones y todas esas acampadas y lo estamos pasando realmente mal. O sea, la comunidad judía lo está pasando realmente mal, ¿no? Tenemos un nivel de antisemitismo altísimo, altísimo. Y claro, ahora es muy difícil sobrevivir a eso o digamos que luchar contra eso. Porque aunque parezca una minoría, es una gran mayoría de la izquierda y eso es muy difícil controlarlo, la verdad. Bueno, Bueno, pero hay que manifestarlo públicamente, quiero decir, claro, claro, hay que ir manifestarlo contra. públicamente. En eso estamos, en eso estamos. Hemos hecho ya bueno, la federación, el nuevo presidente, David Obadía, todos han hecho todo lo posible, ¿no? Pero no es tan sencillo, No, 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 porque bueno, al no. final se van actuando como borregos, ¿sabes? Y ellos son como borregos, van ahí en un rebaño, todas esas acampadas, que normalmente están subvencionadas por gente mayor, pero muy difícil de controlar, muy difícil. Bueno, si alguien quiere comentar, hablar comentarle algo a María José, De alguna converso, opinión, de medievales. Tenemos dos especialistas en converso, también Antonio pues Beltrán, venga, adelante. Si alguien quiere levantar Moisés. la mano, quiere preguntar. Hola Berta. Ah, mira, aquí está Aida. Venga, Aida, le quitamos el micro. Ahí está, Aida, ahí va. Bueno, Aida es que es de las asiduas, ¿eh? Buenas tardes. Hola, Pues buenas muchas tardes. Hola, Aida. gracias por la conversación, por la charla que nos ha dado, que ha sido muy clarificadora. Eh, yo conozco un estudio que se hizo entre una universidad de Inglaterra y y la Universidad de Barcelona, en la cual se hizo un estudio genético de la posible herencia judía que había en España y daban que aquí en el norte, yo vivo en Oviedo, que tanto en Asturias como en Galicia, el índice, el porcentaje de población que tenía algún resto de, de la genética judía era muy alto, mucho más alto que en otras zonas. Y la explicación que dan los historiadores de esta parte de España es que debido a que la Inquisición empezó a aplicarse muy directamente en el centro del país, que muchos de ellos huyeron hacia el norte porque el norte era un refugio muy seguro por la orografía, porque tenemos unas montañas que hacen una barrera terrible y que entonces que muchos estuvieron viviendo aquí y finalmente algunos de ellos consiguieron salir hacia Portugal, pero ya por la zona norte, ¿no? de Portugal. Y quería saber si es verdad esto y qué porcentaje se calcula o se puede intuir que de conversos quedaron y qué señal dejaron. Me gustaría saberlo, por favor. A ver, Muy María José. Es que creo que sea. No, que he cerrado el micrófono. Ah, eso. Que yo creo que el norte también, bueno, que también intervengan los especialistas como doctor Orfali o el doctor Espinosa, porque yo creo que también, bueno, en el norte estaba el reino de Navarra, que estaba bastante independiente, los reyes católicos, tal, estuvo hasta ahí, y ese fue un paso hacia, por ejemplo, hacia las comunidades sefardíes de Burdeos y eso. Pero vamos, hablo un poco lo que he leído, que no he trabajado yo sobre eso. Y luego el porcentaje de conversos fue muy alto. Quiero decir que los conversos fueron muy altos porque empezaron incluso un siglo, no solo cuando yo he dicho en 1391-92, sino incluso antes. Entonces, había un porcentaje altísimo de conversos. Y además, la ley de la limpieza de sangre, se llama limpieza de sangre, ¿no? Pues la limpieza de sangre pues hizo que no hubiera limpieza de sangre, porque claro, había que ocultarlo y entonces decir quién tiene sangre judía, quién no tiene sangre judía, si eso se pudiera saber, que yo no creo en eso, mucho en esos estudios genéticos, no lo sé. Pues me parece que en este país y en Portugal nadie puede decir,
tirar la primera piedra y le paso. Creo que ha levantado la mano Espinosa. Sí, Espinosa tiene la mano levantada. Pon el micro. Tienes que quitar el... Vale, ya, Ahí está. ya, ¿vale? Adelante. Vamos a ver. Es que precisamente estaba esta tarde con ese tema, ¿vale? Eh, Primero, de los temas genéticos, me olvido, ¿vale? Y toda esta genética que va ligada en muchos casos a eh, identidades culturales o que van más allá de lo cultural, me olvido de ellos totalmente, ¿vale? De hecho, el haplotipo Y, el J2, que es de esa zona, puede ser fenicio, puede ser sirio, puede ser libanés o puede ser judío. Y precisamente donde menos hay es en la zona catalana, en España, ¿vale? Donde más hay es en todo el occidente, no más que mirar, haplotipo J2 y veremos cuál es la distribución, ¿vale? Entonces, ¿qué es la que se considera de esa parte oriental? Miguel Ángel Espinosa lo sabe porque estuvimos hablando de eso precisamente hace una semana. En cuanto a los temas genéticos, vamos a dejarlo. Yo no creo en la genética desde ese punto de vista. Además, me produce cierto pavor, ¿vale? En cuanto a eh, los conversos se mezclan, se mezclan desde el primer momento. La idea que tenía la corona era que en dos, tres generaciones se convierten en cristianos reales. ¿Qué pasa? Que eso no ocurre en muchos casos, pero sí en otros, ¿vale? Eh, y de ahí viene en un momento determinado a que hay un gran problema que le surge a los hispanos o los españoles de aquel momento que nos diferencia del resto de europeos, que mientras que en el resto de Europa los judíos estaban segregados y se identificaba al judío, en España no identificabas quién era judío y quién no era judío. De hecho, buena parte de cómo se monta lo que luego será la leyenda negra es que los judíos, los españoles en sí, tienen un porcentaje muy alto de judíos y no son de fiar. ¿Vale? ¿Qué hay? Hacer un rastreo, no estoy hablando de cristos judíos, ¿vale? Estoy hablando de conversos que en 2 o 3 generaciones realmente ya han dejado de ser judíos y aparecen como conversos. Y es cuando aparecen los estatutos, que es una forma de tratar de señalar. Hay una discusión si es cuando el concepto de limpieza de sangre, el concepto de raza no tiene nada que ver con el concepto de raza del 19, no tiene nada que ver en absoluto. Es un tema más cultural. Eh, ¿Y qué pasa realmente? Que tú coges a los conversos y conversos pueden ser cualquiera. Es muy difícil, a menos que exista una prueba documental de saber quién es converso. Porque igual que cuando hablamos de apellidos judíos, yo tengo muy claro cuáles son, si yo hablo de un Coriato, un Benarroch o un Chocrón, son judíos. ¿Por qué? Porque vienen del norte de África, vienen de la zona del protectorado y se han conservado. Pero aquí un judío se podía llamar Lope García, un converso. Y ese Lope García, que se podía mutar el apellido, resulta que en 2 generaciones, si no se movía nada, ya era un converso, era un cristiano normal y corriente. Solamente podemos rastrear, y eso lo hace el Laboratorio de Estudios Judeo-Conversos de Córdoba muy bien, se prueba documentalmente. ¿A través de cuándo? Pues de cuando se mueven, lo que hacen lógicamente es que se van moviendo de zona, se trasladan a otras, se cambian los apellidos, porque ya no tienen la mácula de que sean conversos. Ya no se les señala como, fíjate, mácula, lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero vamos a tomarlo como lo tomaban en esa época, no ahora. Se cambian de zona y se van, pues, a otro sitio donde hay conversos que ellos conocen, pero que no se sabe que son conversos. Y lo rastrea a través de las relaciones familiares. ¿Por qué? Claro. Porque se ayudan unos a otros. Y lo ves, pues, a través de los libros de bautismo o de los libros de matrimonio. Y ves quiénes son padrinos de quién, quiénes son y quiénes no. Lo ves a través de los protocolos notariales, cómo establecen relaciones. O incluso se puede dar el caso que algunos de ellos
sean aparentemente, no aparentemente o realmente porque quieren olvidar su pasado, fervorosos católicos y creen una capilla a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen del Rosario. Se han cambiado el apellido y ya nadie va a saber nada de ellos. ¿Eh? Eso es la realidad. Esa es la realidad, lo que hay. Entonces, os lo digo porque además que estoy trabajando en ese tema en estos momentos y te puedo decir, Miguel Ángel Espinosa lo sabe porque con él se lo cuento todo esto, que estará por ahí. Eh, Me encuentro con una familia y esa familia son conversos, hemos llegado hasta el que quemó la Inquisición donde tenía el San Benito colgado en una iglesia y cómo se van cambiando, cómo van modificando todo hasta que llega un momento en que se cree que son, aparentemente lo que ha quedado en la historia es que son cristianos de raigambre, ¿vale? Con apellido, con nombre. Y eso, por eso creo que sobre los conversos realmente hay también mucho mito. Hay cristos judíos que se les persigue, pero la gran mayoría de ellos, excepto los que se van, los que se van, la gran mayoría de ellos eh, se van a convertir en cristianos en el paso de dos, tres generaciones. Y esa es la realidad. Y además van a asumir incluso el propio relato cultural que hacía referencia a María José Cano Quita, ¿no? Cuando decía todos esos tópicos antijudíos que están en nuestra memoria cultural como españoles que forman parte, se asumen, Asumen, se asumen. Eso es completamente, real, completamente. eso es así, ¿no? Se Y, asumen. y entonces a mí me gustaría un poco eh, decir, bueno, vamos a tratar de romper todos los tópicos. Los judíos, la gran mayoría, se quedan y se convierten. Luego se convierten, que habrá sus persecuciones, habrá absolutamente de todo, ¿no? Pero la gran mayoría Mm. se convierte. Hoy hay quizá demasiada invención, demasiadas nuevas narrativas que se crean. Y ya no digo más, que no quiero acaparar nada más. ¿Eh? Muy bien, muy interesante, oye. Y Moisés, que tenías la mano levantada, ¿qué querías comentarnos? El micro, el micro. No, tienes que desactivar, No, no, desactiva. ¿ya? No, no, Pero, no, es ya, Moisés, ya, es ya. el otro Moisés, no eres tú. Moisés, creo que es Ah, el otro perdón. Moisés que tiene la mano levantada. No, no te preocupes. ¿Ya? Eh, Sí, ¿Se sí, oye? sí, Bien. adelante, adelante, sí, sí, Bueno, sí. pues sin más que preguntas, pues algunos comentarios, pero antes quiero saludar a dos amigos entrañables que están allí, a Beatriz y a Francisco Jiménez, que es una oportunidad de verlos, porque claro, con estos momentos que no se puede viajar ni moverse, pues aquí estamos reclutados. Voy a empezar por el final. Eh, Además de lo que nuestro amigo Espinosa ha dicho, quiero añadir que en España se difundieron mucho libros de linajes, de tesones de nobleza, por ejemplo, los libros verdes de Aragón, que en ellos se prohibían matrimonios y se sabían de familias, más que todo familias de alcurnia, como has dicho, pero para quitarlos del medio un poco de su influencia y tal. Y esos libros influían mucho y se iban renovando y adaptando, al igual que los índices de literatura o de libros prohibidos. Bien, voy a empezar por orden de lo que Tita nos ha recontado muy bien. El sistema este de defensa en vísperas de expulsión, en vísperas de peligro, que utilizaron algunos judíos con cartas o pseudo cartas de los judíos de Toledo que escribían a los judíos de Jerusalén, que no molestaran a Jesús, que no le persiguieran, o sea, quitándose ellos de en medio de la acusación deicidio y así pues tampoco hay razón para expulsarlos. Es una apología que también utilizaron los musulmanes en España, precisamente en Granada, cuando percibían que se les venía la expulsión a los moriscos, los famosos plomos del Sacromonte.
con el escrito de la Virgen que decía, no toquéis a los hijos de Ismael, que son muy queridos por mí, no los expulséis, etcétera, etcétera. O sea que no fueron tan originales los judíos, sino que era un sistema de defensa propia de una comunidad, pues que quería, ¿no? Salvarse de aquella espada de Democles que era la expulsión. Luego, quería decir algo sobre el sistema que se desarrolló posteriormente, después de la época floreciente, o sea, la época cristiana, y que además se exportó. Y es un sistema que no se habla mucho de él, pero que se ha desarrollado en España y que se llama el método especulativo sefardí, que es un método especial de estudio que desarrollaron los rabinos en la segunda mitad del siglo XV y que luego este se difundió por todo el Mediterráneo Bueno, y que es muy importante, ¿no? Y a propósito de ello, pues yo les invito, no por hacer propaganda, de un trabajo mío sobre aculturación de los judíos, aculturación española de los judíos de Marruecos, con todas las tacanot, el lenguaje que han traído, la Kabbalah, la mística, etcétera, etcétera, eh, cambiándoles de todo a los locales, porque estos se llamaban los Megurashim, los expulsados, cambiándole a los locales todo el sistema de costumbres que tenían, incluso imponiéndolo. Esto se publicó en una revista que se dice ser Journal for the New Europe, la Nueva Europa en European Judaism en el año 2019. Es cortito pero muy interesante y ahí vienen los diversos aspectos de la exportación aquella que nos hablaba María José, de la cultura sefardí, aunque eran expulsados, pero el bagaje que llevaban era cultura. Esa era la riqueza. Y Eso es. precisamente a esto yo añadiría, María José, que a la tierra de Israel también vinieron no solamente pobres, sino también eminencias. Por ejemplo, Caro, Yosef Caro, que es el ah, grande, el mayor código que hay ahora en el judaísmo que funciona, es Yosef Caro, que claro, y otros rabinos que, bueno, no quiero traer ahora listas para no alargar, porque quiero seguir con lo de los apellidos, que es muy interesante. Los apellidos que tomaban, que eran apellidos muy, muy, muy católicos, muy redundantes. Por ejemplo, Jerónimo de Santa Fe. Jerónimo de Santa Fe, con toda la disputa de Tortosa que montó y 3.000 judíos se convirtieron después de ella, pero luego el hijo de él acabó en la hoguera. Entonces, ¿de qué le valió el llamarse de Santa Fe? O los de Santa María, por ejemplo, también. Y estos apellidos han quedado y hoy se definen, por ejemplo, la familia de Abraham Senior, que se convirtió en la expulsión, la familia Coronel, que hasta hoy día identifican como jefes del Banco de España, etcétera, etcétera. O sea, van tildando todavía, aunque han pasado ya 500 años. Es muy interesante esto porque, mm, añadiendo a lo que María José nos contó de las dificultades de los conversos, pues también tenían un problema de un disonance cognitivo en la actuación. Y claro, tenían que luchar. Y si yo vuelvo al ámbito universitario y a las cátedras, pues todos sabemos los problemas que han tenido Fray Luis de León para obtener su plaza, o Alfonso de Zamora. ¿Eh? Y esto está en los libros, en mm, las actas de las facultades que yo he visto, por ejemplo, en Salamanca, lo de Fray Luis de León, y es muy interesante porque, como decía, no, 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 hay que dárselo de todas maneras a un cristiano por los cuatro costados que a uno que viene del judaísmo, aunque Fray Luis de León sabía más que los otros hebreo y se trataba de una cátedra de hebreo. Eh, ¿Qué más yo me había apuntado aquí? Lo de la capa intelectual, sí, ya lo he dicho. Bueno, sí, me encantó oír que María José se acuerda del fraile Pantaleão de Aveiro y todas sus historias cuando él ve a todos los niños que estudiaron con él primaria y los encuentra en Safed y ellos dicen, ¡ay, qué suerte ver aquí un portugués! Y fue muy emotiva toda la historia de sí. él como viajero.
Eso es todo por el momento. Gracias, Moisés. Gracias. ¿Nadie más quiere comentarle algo? María José o María José, ¿quiere hablar tú de algo Yo quería más? decir una cosa, bueno, primero decirle a Moisés que sí, que efectivamente, yo esa fe, no sé, que los judíos españoles, bueno, de hispanos, de Sefarad, que van allí, por ejemplo, la mística se hace en el centro de Galilea, allí en Sefard, y en el centro, en el norte de Galilea, y realmente, y luego también hay, ¿verdad, Moisés, una serie de no, ¿cómo se llama? Ay, que ha sido consejero del rey de Marruecos hasta ahora y su hija, tengo en la cabeza, Ah, el consejero del rey de Marruecos sí, Azulay. Azulay, Solay, Andrea Francisco Solay. Azulay. Andrea Por Solay. ejemplo, un gran rabino marroquí, muchos rabinos marroquíes emigraron también, pero ya más tardío. Yo lo que quería decir es que, por ejemplo, entre los conversos, es curioso cómo los conversos que no es el caso de Caro, de José Caro y su gran escuela cómo los conversos eh, que emigran a Tierra Santa van un poco a la caridad, que siempre había vivido mucho el Yishuv de Tierra Santa. Habían vivido un poco de la caridad que venía de la diáspora. Y luego quería decir que, bueno, que este libro, que es de Miguel Ángel Espinosa, bueno, está agotado, pero que es Los judíos y la memoria cultural, habla, poco yo he cogido, he leído de eso para hablar hoy aquí, y también de los libros de Moisés Orfali. Creo que ellos son grandes especialistas y, y nada Quizás, más. perdón, perdón por interrumpir, pero es que es de Antonio Bernardo, no es mío. Ay, Miguel Ángel, Antonio Bernardo. Ay, Miguel Ángel, es que te tengo Miguel en la Ángel, es mente, verdad. me tienes completamente abducida. No, de Antonio Bernardo Espinosa, que él es el que es especialista. El libro se agotó en unos meses, se publicó en la Universidad de Granada. Estos son los libros que te decía yo en la colección, esa que le decía yo antes a Estrella Roffé, que es muy interesante y habla sobre ese problema, el problema de los conversos. Pero yo creo que también es importante, aquí se hablaba del problema de los conversos, también que no nos olvidemos de la época dorada, que parece que son hispanos que hicieron una obra increíblemente fantástica. El caso de Maimónides, que seguimos todos leyéndolo, y no solo como académicos, sino hasta personalmente. Yo creo que, bueno, a mí quería decir que me ha dado un poco de vergüenza con un especialista tan magnífico aquí sobre converso y sobre otros temas, pues yo hablar de converso y eso, pero bueno. Y ahí dije que iba a hablar una cosa general para que No, pero pudiera. sabes bastante del tema. No te He Exacto, leído, sabe bastante y habla sabes, bastante lo he bien. domina leído, muy he bien. leído tus Tiene libros y los de bastante Antonio conocimiento de Bernardo. todo. Yo Sí, he tiene leído bastante todos vuestros conocimiento. libros, eso sí. Leer, leo mucho. Además que es un problema, no se puede decir conversos así por así, porque no es una cosa monolítica. Hay, Claro que no. hay los que son que se convirtieron, como habéis dicho muy bien, pero hay otros que eran totalmente escépticos, hay otros que se convirtieron al revés en ultraortodoxos dentro de la misma comunidad y Mm, quisieron imponer, Y, como los Aboab y los Asportas, que estos sí. también vienen de Marruecos, que tú hablabas de la exportación a Ámsterdam, Uziel, Arrab Uziel y Arrab Sasportas, esos son los que crearon allí todo el rabinato sefardí. claro, y no se puede entender tampoco buena parte del siglo de oro español y la literatura sin el papel de los conversos, ¿no? Y Claro, vosotros sois, claro, claro, por supuesto. Claro, por O supuesto. sea que es una cosa más amplia de lo que el apelativo converso recoge. Sí, no es una cosa monolítica, pero eso he dicho yo que incluso el mundo sefardí, que no es de conversos, que el mundo sefardí es de judíos que permanecen en el judaísmo, es muy diverso, porque el mundo sefardí de Ámsterdam, desde luego, procede de conversos. Luego, en Tierra Santa hay el Yishuv que estaba de siempre, o sea que no es de sefardí y de todos, pero que se refuerza también con una tipología de conversos que llega conviviendo
con judíos de toda la vida. Es un tema, yo lo he dicho antes, que si yo tuviera muchos menos años, trabajaría en eso, pero ya no pienso trabajar en nada. Ahora Las, estáis los jóvenes para trabajar. las prebendas de Para una dar jubilada. conferencia, para dar conferencia. Pues muy No, bien, yo... No, dime, no, José, no, quiero dime. decir que realmente ahora hay un grupo de gente muy joven. Bueno, Moisés Orfali es que es como si tuviera 20 años. Es Hoy, muy activo, pero, y además se exagerada. conserva así de bien, pues que realmente hay ahora un grupo de gente joven que está trabajando muy, 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 muy bien. Y yo creo que el mundo del judaísmo y de la historia, de la literatura, del pensamiento judío en España, pues hay un grupo importante en España, en Israel y en Estados Unidos y en otros países, la verdad es que sí. Y el mundo sefardí pues están trabajando, por ejemplo, Doa Pirisubasi, que ahora me ha escrito diciendo que no ha podido, pues, pues están trabajando sobre texto. En realidad, pues una alegría encontrarse con gente joven que está tomando el relevo. Eso A, es. pe- a pesar de que nos están fastidiando en las universidades las relaciones, nosotros seguimos trabajando por encima Qué de pena, aquel intentado qué pena, qué pena. darnos, eh, que podamos seguir investigando. Y nos da la real gana y investigamos porque nos da la gana y nos juntamos con quien queremos. Nos den o no nos den dinero. Vamos a seguir trabajando lo mismo. Es lo que nos gusta. Y es lo que hay. Me parece muy bien. Sí, al final es que se fomenta, al final estas personas fomentan el odio y fomentan el separar a las personas, y ahí viene todo, ¿no? Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que esto lo hemos dicho muchas veces porque hemos tenido ya tantísimas charlas sobre antisemitismo, bueno, antisionismo, que es como se llama ahora, y todo lo demás, que estamos completamente seguros que esto no va a desaparecer, ¿no? Siempre va a haber algo que lo encienda y se nos eche encima nuestra. Pues eso, esto es siempre, esto ha sido así a lo largo de los siglos. Ha sido siempre a lo largo de los siglos. Mira, lo que ha contado ella, Inquisición, los nazis, ahora con lo de Palestina, las acampadas. Bueno, esto nosotros sabemos, somos muy conscientes de que esto ha venido para quedarse. Y tenemos que aguantar y, bueno, más que aguantar, tenemos que intentar manifestarnos, sobrevivir y ya está. Pero que es una situación complicada, complicadísima, complicadísima. Bueno, pues El problema es que ojalá. siempre va siempre camuflado, ese es el problema. Claro, claro. Antes era antisemitismo, ahora es antisionismo. No es que ahora es algo político. Antisionismo, no, antisionismo, no. Es el Yo me antisemitismo de toda acuerdo, la vida. yo me acuerdo cuando yo hacía mi doctorado en Madrid, compañeros míos me decían, no, no te preocupes, Moisés, que nosotros no somos antisemitas, solo somos anti-ashkenazíes. Tú eres sefardí, tú O eres de los antisionista. nuestros. Sí, 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 No, no, sí. no, 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 no decían antes porque eso eran los años 80, todavía no había ni relaciones ni nada. Entonces Mm, decían, no, 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 es que somos anti-ashkenazí, pero tú eres de los nuestros, tú eres sefardí. nada. Así Es, camuflado y ahora, claro, es va. todo camuflado siempre porque es lo que siempre lo decimos, ¿no? Falta una pequeña chispa para que sea todo virulento, ¿no? Y contra nosotros. Pero bueno. Moisés, ¿qué Bueno, tenían contra los Ashkenazim? Pues pregúntaselo a aquí. mis compañeros, no sé por dónde andan hoy en día, en qué trabajo están, pero me dijeron que eso era contra ellos, no contra mí. Pero Ashkenazim aquí ha habido muy pocos, o sea que Ya ves que Bueno, y refleja la ignorancia también, ¿no? Eso es parte de su ignorancia hay siempre. O mucha sea, ignorancia, ellos no saben de efectivamente. lo que hablan. En verdad es parte de su ignorancia, como todo. qué En fin. tremendo. ¿Qué dice Aida? Qué tremendo, ¿no? Que sin haber convivido con ellos A ni nada, ver, ser sí, sí. anti es un poco fuerte. Exacto. Sí, sí. Porque igual le habían llegado algunos sonidos, diría, ¡ah! El Estado de Israel, ¿quiénes eran? En la época de las Panteras Bien. Negras y todo Y aquello, diría, entonces, los askenazíes, que es la élite, que es
eh, el sionismo, ¿vale? Creo que Y los sefardíes, pues son otra cosa. en Ella, esa, y le vendría por ahí. en esa época no había nada. Puede ser. Yo creo que aquí no hay. Bueno, Bueno, yo quiero despedirme antes de irme, quiero dar las gracias especialmente a Raquel, porque durante todo el tiempo que ha estado, a mí me lo dijo Moisés Hayón, que si quería darla, le dije que sí. Y la verdad es que a veces a mí es difícil en estos momentos, a veces localizarme y tal, y ella ha tenido mucha paciencia y mucha mano derecha. Quiero daros las gracias a todos los que habéis asistido. Raquel, ¿qué es Raquel? Perdón. Hoy Raquel no quería decir Estrella. Ah, por eso no entendía. Vale, Estrella. vale. Estrella, Rofey, ¿no ves Estrella como tengo la cabeza fatal? Pero No te preocupes. todos mis colegas No que te han dicho preocupes, no te lo preocupes. saben que lo tengo fatal. Entonces quiero darle las gracias a Estrella a los que han pensado en que yo diera la conferencia. Muchísimas Sí. gracias. Además, ella y yo hemos tenido alguna que otra conversación por teléfono y no hemos entendido muy bien, ¿verdad? Sí. Y han Muy bien. acertado, María José, han acertado. Hemos acertado, así es. Bueno, tú eres muy amigo, así que yo la verdad es Bueno, que pues les quiero entonces a todos. ya sí nos despedimos. El día 12 miércoles no tenemos nada porque es Shavuot y volvemos el 19, el miércoles 19, con David Obadía, que es el actual presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Así que muchísimas gracias, María José, y muchísimas Muchísimas gracias a todos los gracias que a habéis ti. asistido, ¿eh? Un Gracias, abrazo, un beso fuerte gracias. a todos. Adiós, adiós. Buenas noches, gracias.